Señor les bendiga grande y ricamente. Vamos a meditar en Romanos capítulo 11. Señor bendice este devocional en su nombre Jesús. Amén. Entonces pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su pueblo, la nación de Israel? Vea cómo Pablo hace preguntas porque él supone que los lectores se harían también esas preguntas. Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se encarga de dar de una vez respuesta a lo que Pablo viene planteando en la carta. Entonces estas son cuestiones que los lectores se iban a preguntar y Pablo lo sabía. Entonces la respuesta es pues por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. Vea qué importante es esto. O sea, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, muy bien, y dice consumado es, Él acabó la obra que Él quiso realizar. Muy bien. Y Cristo, Jesús, sigue salvando gentiles y judíos. Y Pablo sigue y dice aquí, Dios no ha rechazado a su propio pueblo. Yo soy un ejemplo de eso. Yo soy israelita. Soy descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. Y Dios me salvó. O sea, Dios no ha rechazado a su pueblo. Lo que Pablo viene planteando es otra cuestión muy profunda. Y Pablo continúa diciendo, no, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, al cual eligió desde el principio. Vea qué importante esa palabra. Dios no rechazó al que Él eligió desde el principio. ¿Quién fue el que eligió ser miembro de la familia de Dios, miembro del pueblo de Dios? Dios lo eligió. Pablo fue uno de esos. Pablo iba en pos de Cristo, pero para perseguirlo, y rechazaba la gracia de Dios, entre comillas, y quería matar a cristianos. Pero como Dios lo eligió a Pablo desde antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad en su soberanía, Cristo se le aparece y Pablo no tuvo opción. Simplemente se convirtió a Cristo. Entonces, es lo que Pablo también viene diciendo acá. O sea, depende de Dios quien los eligió. Y Dios ha elegido tanto a judíos y a gentiles hasta el día de hoy. ¿Se dan cuenta de lo que dicen las escrituras sobre el tema? El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo, Señor, han matado a tus profetas y derribaron tus altares. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces, eh, la divina respuesta, ¿qué le dijo Dios? Y recuerdan la respuesta de Dios, dice Pablo en el verso 4. Él dijo, no, tengo a 7,000 más que nunca se han inclinado ante Baal. ¿Quién se reservó a esas personas? Fue el Dios soberano. Dios mismo se los reservó, porque si Dios no actúa con ese favor inmerecido, esa bondad inmerecida, esa gracia inmerecida, aún el creyente puede irse en pos de ídolos falsos en este mundo, aunque sea hijo de Dios. Es que es la gracia de Dios la que nos sostiene y es Dios quien despliega su gracia soberanamente. Lo mismo sucede hoy, dice Pablo en el verso 5. Ve, lo mismo sucede hoy. Hoy, cuando Pablo escribe esta carta, ya habían pasado muchos años después de la muerte de Cristo, tal vez 15 o 20. Y Pablo está diciendo, lo mismo ocurre hoy. Dios sigue salvando a judíos. Y vamos a ver cómo Dios, algunas de las estrategias de Dios en los versículos que vienen en los próximos devocionales. Dice, por la gracia de Dios, ven, por la gracia de Dios, no es por el mérito humano, no, 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 por la gracia de Dios, es a favor inmerecido, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Fue Dios quien los eligió y su gracia la despliega en misericordia hacia ellos, ¿verdad? Para que ellos sean salvos. Y dice el verso 6, y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones. Nadie es salvo por medio de buenas acciones. Nadie es salvo por obras, sino que ha sido la gracia de Dios que actúa en los corazones, una gracia que es una bondad
de Dios inmerecida a favor de aquellos que Él eligió. Pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Vea qué importante lo que Pablo viene diciendo acá. El que es salvo fue por los méritos de Cristo Jesús, no por sus propios méritos, y es inmerecido totalmente la salvación. Si la palabra de Dios enseña que la salvación es por fe y hay que arrepentirse, ¿verdad? Para ser salvo. Quien otorga, ¿verdad? Quien permite que esa fe sea genuina y concede el arrepentimiento genuino es Dios. De manera que el que es salvo debe entender que no fue por sus propios méritos, sino por los méritos de Cristo, y Dios actuó soberanamente guiando el corazón a Cristo para que vinieran arrepentimiento y fe a Cristo. Hay una versión, o más bien una palabra que dijo Jesús, que si el Padre no los trae a mí, ¿verdad? Todo el que viene a mí ha sido atraído por el Padre. Parafraseando lo que Jesús dijo en San Juan capítulo 6, verso tal vez 43. Entonces es la gracia de Dios, la gracia del Padre llevándonos a Jesús. No son méritos humanos, la salvación no es por obras. Y dice el verso 7, así que la situación es la siguiente: la mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido. Entonces vemos acá también la responsabilidad del hombre y la gracia de Dios. Aquellos lo encontraron, pero eso pasó porque Dios los había elegido. Pero el corazón de los demás fue endurecido. Muy bien, entonces hay personas que endurecen su corazón y hay personas que vienen al conocimiento de Dios, pero pasó algo primeramente. Dios los eligió según el puro efecto de su voluntad, según sus designios soberanos, y Él desplegó su gracia y misericordia soberanamente sobre aquellos que Él eligió. Entonces, las personas están siendo salvadas por la gracia de Dios. Dios es quien salva. La salvación es un milagro. Y si tú no has venido en arrepentimiento y fe el día de hoy es porque no quieres. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Dios te está llamando a que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Somos pecadores por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra del Señor. Porque todos hemos mentido, robado, adulterado, codiciado o hemos deshonrado a nuestros papás. O sea, todos los mandamientos los hemos roto. Somos delincuentes delante de Dios. Pero nuestra hoja de delincuencia fue trasladada a la cuenta de Jesús para que Jesús recibiera el castigo en la cruz del Calvario en lugar nuestra. Esa es la mayor manifestación de amor de Dios. Y Jesús peregrinó una vida perfecta, la cual usted y yo no podíamos peregrinar. De manera que por fe, cuando venimos a Jesús en arrepentimiento y fe, la vida santa y perfecta de Jesús, esa hoja de delincuencia limpia, es trasladada a nosotros, ¿verdad? Y entonces Dios nos ve ya limpios, no nos ve con ojos de ira, sino con ojos de misericordia y amor, y esas misericordias son nuevas y son eternas. Jesús resucita el tercer día, demostrando así ser Dios y Señor. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe si aún no lo has hecho. Habla con Dios, pídele perdón. Que en la cruz Él te compró, Él te lavó, Él te perdonó todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Y si ya has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, entiende que no fue por tus méritos suyos que usted ha sido salvado, sino por los méritos de Cristo, por la gracia soberana de Dios, y nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver con eso. Al final de cuentas entendemos que el Dios fue quien hizo la elección por nosotros, no nosotros. Y por la gracia de Dios, Dios movió nuestro corazón para que en esa libertad que Cristo da pudiésemos venir a Él en arrepentimiento y fe. Dios te bendiga grande y ricamente. Señor, gracias por este devocional. Te adoramos y te damos gracias. Amén.